Bueno, nos encontramos precisamente con el Superintendente Nacional de Salud, doctor Gustavo Morales. Doctor Gustavo, se encuentran ustedes hoy acá en el Federico Lleras. En síntesis, ¿cuáles fueron las razones puntuales que generaron la intervención al centro asistencial? Mire, este es un centro asistencial de la mayor importancia para la región, para la ciudad. Juega un papel muy importante en la red hospitalaria y por lo tanto su continuidad en el largo plazo es vital. Hay otras entidades en otras regiones del país que pueden tener incluso algunos indicadores peores que los del Federico Lleras, pero que no tienen esa centralidad en la red, ese carácter imprescindible. Eso por un lado, pero por el otro, efectivamente hay problemas y problemas serios que realmente son un lastre del pasado antiguo. La verdad es que en los años y meses recientes, el gobernador, la Secretaría de Salud, incluso el gerente que hasta hoy ejercía sus funciones, pues nosotros hemos podido constatar que hacían sus mejores esfuerzos para superar ese lastre. Pero la intervención tiene unos efectos jurídicos que le van a permitir al hospital enfrentar esas dificultades con mayores herramientas. La intervención podría decirse que es un salvamento, es decir, ¿qué garantiza que se salve el hospital o que no se salve? Muy buena pregunta. Mire, la intervención tiene varias consecuencias. La primera, obvia y elemental, es que remueve al director, pero como le decía, pues en este caso no obedece la decisión a un cuestionamiento a la labor del director, sino más bien a una necesidad de pensar el hospital a futuro. Suspende a la Junta Directiva, ya la Junta Directiva cesa sus funciones y se encarga de la entidad a un interventor que tiene plenos poderes para hacer los ajustes normativos, financieros, contables, científicos de procedimiento. Eso por un lado. Por el otro, la intervención crea un entorno que le va a dar mucho oxígeno al hospital porque levanta los embargos que pesan contra él. Y eso, pues ahorita podemos hablar con mayor detalle de las dificultades financieras del hospital, pero en general, para contestar su pregunta, el solo hecho de que se levanten los embargos le va a dar un contexto de respiro, de oxígeno al hospital, que le va a permitir hacer los ajustes con menos agobios, si usted quiere. Precisamente levantar los embargos, que es que los dineros que entraban ya no se van para eso, sino que se puede ir para el pago de empleados, claro, para medicamentos. Este hospital, por ese lastre histórico del que hablábamos al principio, tiene un número muy significativo de demandas contra la entidad, contra la entidad Hospital Federico Lleras Acosta. Esas demandas son principalmente laborales, pero también hay contingencias de otra índole por responsabilidades médicas y demás, pero son principalmente laborales. En cada una de esas demandas se embarga el hospital. ¿Qué quiere decir? Que todo recurso que le llegue al hospital está destinado a servir de garantía para el pago de esas deudas, y eso dificulta mucho el funcionamiento ordinario del hospital. Levantar los embargos no quiere decir que tarde o temprano no haya que pagar esas deudas. Lo que quiere decir es que no están esas platas ahí congeladas, garantizando esas demandas que además ponen la entidad en una situación muy difícil, porque la plata está ahí para garantizar un futuro pago de una demanda que uno no sabe si se va a ganar o no. De modo que puede ser que esa plata haya estado ahí congeladas por demandas que nunca iban a prosperar. La plata que ahorita le ingresa al hospital, ¿para dónde va a ser dirigida? Bueno, pues la plata que le ingresa al hospital ahora que se levantan los embargos debe ir a garantizar el funcionamiento del hospital, a pagar salarios, a actualizar el equipo, a comprar insumos, etcétera, etcétera. Esta mañana, precisamente cuando se dio la noticia de la intervención y se estaba esperando la marcha que venía desde la Universidad de Tolima, los empleados estaban contentos, hasta no sé si escuchó de pronto que estaban con pólvora aquí a las afueras del hospital. ¿Qué va a pasar con los empleados? ¿Cuál es el futuro de ellos, superintendente? Es muy importante decir lo siguiente: la intervención no se hace para sacar a nadie ni para hacer recortes de personal, se hace para salvar el hospital. ¿Qué debe hacerse para salvar el hospital? Pues hay unos hallazgos muy importantes que deben superarse y deben tomarse unas medidas que solo se sabrán cuáles son específicamente cuando tengamos clara la fotografía del hospital. Lo que pasa hoy y en los próximos 2 o 3 días es que se está capturando toda la información contable, financiera, procedimental, laboral,
Con base en esa fotografía se sabrá qué hay que hacer. Si hay que hacer ajustes laborales, eso se sabrá cuando se haga el diagnóstico, pero es muy importante para todos los trabajadores que sepan que no se vino a echar a nadie, que no se vino a sacar a nadie, se vino a salvar la entidad. Y para el resto de los trabajadores eso es una muy buena noticia, porque pues es mejor tener una entidad por la ruta del salvamento y no por la ruta de la extinción. Dentro de esa radiografía, ¿qué se puede encontrar, superintendente? Bueno, nosotros, alguien me preguntaba esta mañana que cómo así que apenas ahora venimos a hacer una radiografía o un examen de qué es lo que hay en el hospital, si acaso es que no hicimos eso para poder tomar la decisión de la toma. Entonces, la respuesta es así. Nosotros ya obviamente hicimos unas visitas, tenemos una información y esa información fue suficiente para, después de un análisis muy cuidadoso, tomar la decisión de intervenir. Pero esa información es como cuando uno le hace una radiografía, uno ve que ahí hay un problema y toma la decisión de hacer la biopsia. En este momento, gracias a la intervención, ahora estamos haciendo la biopsia. Entonces, sí había una información y con base en esa información estamos ahora explorando y excavando más. ¿Qué hemos encontrado hasta ahora? Que yo creo que es para donde va su pregunta. Primero, sí hay una situación por lo menos llamativa en el tema del personal, de cuál es el criterio que se ha utilizado para contratar el personal, de si el personal que se ha contratado es el que necesita el hospital y el que es necesario para prestar los servicios que tiene el hospital habilitados para prestar. En segundo lugar, hay unos problemas presupuestales serios, hay una discrepancia enorme entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se recauda. Adicionalmente, hemos encontrado unos problemas serísimos de facturación. El hospital dice tener cuentas por cobrar superiores a los 110.000 millones de pesos, pero de esas son recuperables al parecer 54.000 millones. El nivel de glosas es muy alto. Hay que averiguar qué pasa entre lo que se dice que se le debe al hospital y lo que realmente el resto del mercado considera que se le debe. Y también hemos encontrado problemas de sobrefacturación. Por otro lado, ya en temas más operativos nos preocupa mucho el manejo de las historias clínicas, y usted sabe que el manejo de las historias clínicas es delicadísimo para el bienestar de los pacientes. Una historia clínica mal manejada, que no se haya custodiado siguiendo los estándares más rigurosos, es un peligro para el paciente. Y también hemos encontrado, por ejemplo, que no hay un plan de mantenimiento de los equipos. Entonces, es un conjunto de temas que vistos integralmente sí ponen al hospital en una situación de crisis, y la intervención, como lo he dicho yo tantas veces y lo he repetido a lo largo de esta charla, es para salvar el hospital. Estamos pensando a futuro. No es una intervención para hacer juicios de responsabilidades, eso se hará por otro camino si es que hay que hacerlos. Aquí es para que todos, trabajadores, pacientes, usuarios, autoridades, personal administrativo, trabajemos para salvar la entidad. Cuando se empezó a explorar el tema de la intervención y la primera visita que ustedes tuvieron precisamente acá en el Federico, se hablaba que se podía o liquidar o intervenir. ¿Cuál fue como ese punto que ustedes dijeron, no, vamos a intervenirlo y no se va a liquidar porque aún hay algo que puede salvar al Federico Lleras? Gracias por la pregunta, porque es muy importante. Ha hecho por ahí en algunos medios carrera la tesis de que hemos llegado a liquidar el hospital. Justamente lo contrario, hemos llegado a administrar el hospital. En la ley están las dos opciones y hemos optado por la opción contraria a la liquidación, que es la de administrar. Con base en la evaluación que haga el interventor ya más profunda, evaluaremos si el hospital es viable, pero yo creo que tenemos el deber de hacerlo viable por ese carácter central, imprescindible, que tiene el hospital en la red hospitalaria del Tolima. Y yo creo que hay unas muy buenas, muy buena materia prima, un muy buen insumo para hacerlo viable, y es el extraordinario nivel del personal médico del hospital, el nivel de compromiso que hemos dedicado a sus trabajadores y el compromiso de las autoridades regionales. Hoy al mediodía estuve reunido con el gobernador y con la Secretaría de Salud, y ellos y el gobierno nacional están totalmente alineados en la necesidad de sacar adelante el hospital, y ellos han visto con buenos ojos esta medida. Las autoridades con el ministro de Salud, se acordó por medio del gobierno departamental 10.000 millones de pesos que están siendo estudiados por la Asamblea para poder transferirlos.
¿Cree usted de pronto que fue o sirvió como presión estas dos reuniones para que se diera hoy la intervención, o si hubiera una reunión se hubiera hecho hoy este proceso? Pues le quiero decir que yo no tenía conocimiento de esas reuniones. Entonces, por esa sola razón no fueron causa de la intervención. La intervención, además, una intervención de estas es una cosa que se prepara con meses de anticipación. Y veníamos estudiándola, gestándola desde hacía ya varios meses. Obviamente, hasta el último minuto se toma la decisión de si la terapia adecuada es la intervención o caben otras. Pero ya veremos trabajándolo con un equipo, un informe técnico. Todo lo que sirva para ayudarle al hospital es bienvenido. Ese influjo de recursos que va a autorizar la Asamblea, por supuesto, bienvenido. Muy pronto se va a presentar la versión definitiva del programa de saneamiento fiscal y financiero, y si se aprueba, eso va también a generar unos recursos. Ese camino es muy importante, pero tampoco está ligado con la intervención. Puede darse o puede no darse según haya o no haya intervención. Pero lo que le quiero decir es que la intervención obedeció fue al análisis propio que hizo la superintendencia con total autonomía, pero por supuesto escuchamos la opinión de todos los actores involucrados, del señor ministro de Salud y su equipo, del Ministerio de Hacienda, de las autoridades regionales, de los trabajadores, de las fuerzas cívicas de la ciudad y de la región. Por ejemplo, hace un par de días conocí una carta de la Cámara de Comercio que nos puso de presente que esto también era de interés del sector privado regional. Y aquí estamos, a diferencia de lo que suele suceder con otras tomas, muy gratamente sorprendidos del espíritu como de bienvenida y de colaboración que hemos percibido en la ciudad y específicamente en el hospital. El tema de los servicios, superintendente, de los servicios, ¿van a seguir exactamente como están? Es decir, ¿qué influye en el tema con la intervención? Bueno, pues ese ya es un tema más propio de la operación del hospital que creo que debe contestar en detalle el interventor designado, pero en general yo lo que he percibido es que este hospital tiene unos permisos, unas habilitaciones para prestar unos servicios y no está prestando esos servicios. Me parece, habrá que discutirlo con el interventor, que un objetivo debería ser por lo menos prestar los servicios para los cuales ya tiene permiso el hospital, o como se dice técnicamente, para los cuales ya está habilitado. Y de ahí en adelante ver qué otros servicios necesita la comunidad que además puedan generarle mayores ingresos. Ahí hay un tema que tal vez debimos haber mencionado al principio, y es el tema de la cartera con las CPS. Si quiere hablamos de eso sí, enseguida. Como le decía hace un rato, hay problemas serios de facturación o de confiabilidad en la facturación. No es claro si lo que el hospital dice que le deben es lo que en efecto le deben, pero también es claro que hay algunas EPS que están en mora con el hospital. Entonces, mejorar los procedimientos de recaudo de cartera es uno de los desafíos de la intervención, pero también la superintendencia, por su lado, que no deja nunca de ser la entidad supervisora, se va a encargar de sancionar a las EPS que injustificadamente no hayan cumplido las normas sobre los tiempos de pago o flujos de recursos del sistema. ¿Qué cifras maneja el superintendente sobre las deudas que les deben las EPS al Federico Lleras? Como le decía, el hospital tiene facturados como deudas pendientes cerca de 112.000 millones de pesos. Pero de eso, las EPS han reconocido menos de la mitad, 54.000. Esa discrepancia hay que mirar por qué existe, si es un problema de facturación del hospital, por qué hay tantas losas y demás. Entonces, pero hay que concentrarse en los 54.000 millones de pesos. Y ahí el grueso pertenece a Caprecom, que debe cerca de 21.000 millones de pesos. Habrá que aplicar todos los instrumentos que nos da la ley para hacer que Capricorn y las demás EPS paguen esa deuda. ¿Cómo se escogió al interventor y quién es? Bueno, en la superintendencia manejamos un registro de interventores, se revisa que cumplan los requisitos mínimos. El doctor Alfredo Bernal es el interventor escogido, es una persona que tiene gran experiencia en administración hospitalaria y viene de una experiencia específica de más de 14 años en la IPS Universitaria de Antioquia, que quizás usted no lo sepa, pero le cuento, es tal vez la organización más reconocida en el país y ha sido contratada en muchas regiones del país para que opere o administre hospitales públicos, y muchos de ellos en crisis, y los ha rescatado.
El doctor Bernal viene de esa escuela, tiene experiencia, manejó el hospital de O13 de Medellín, manejó el hospital de Pamplona, el norte de Santander, y creemos que es un excelente gerente nuevo para la entidad. ¿Cree usted entonces que dentro de un año, cuando se termine la intervención, podríamos decir que el hospital está bien, funciona a la perfección, o qué se puede esperar dentro de un año? Como lo dije en la rueda de prensa esta mañana, tenemos dos planes. El plan A es intervenir el hospital para administrarlo y salvarlo. Y el plan B es garantizar que esa intervención funcione. Entonces, lo que tendrá que pasar en un año es que evaluaremos cuál ha sido el resultado, pero yo no sé por qué hoy tengo la intuición, casi la certeza de que dentro de un año vamos a poder devolverle a la región un hospital saneado, viable y prestando un muy buen servicio a la comunidad.